titulado este mensaje Luxers rompetechos. Luxers rompetechos. Y quiero que me acompañéis a un episodio del Evangelio que se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice así: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente de Jesús. Y fíjate lo que dice aquí. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Salto al versículo 25. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Antes de llegar a esta exclamación, hoy hemos visto cosas maravillosas, se necesitó 4 amigos que se pusieron de acuerdo para catalizar un milagro en la vida de un paralítico. Esta es la historia de un hombre que tenía una parálisis como muchos tienen en el corazón hoy en día. Hemos hablado brevemente en los testimonios de cómo muchos que se conectaron a la comunidad Lux tenían una parálisis en el corazón. Estaban tristes, deprimidos, en ansiedad, luchando con adicciones. Parálisis en el corazón. Una parálisis que a veces nos boicotea más dentro del corazón que en nuestro cuerpo. Porque cuando tú tienes una parálisis en el corazón, no puedes alcanzar los propósitos para los cuales Dios te diseñó. Y aquí había un hombre paralítico, como tantos paralíticos en el mundo, como tanta gente que tiene parálisis en el corazón. Y él no podía ver a Jesús. Él no podía tener un encuentro con Jesús porque él no podía moverse. Pero hubo 4 amigos, y digo que son amigos porque el texto, tanto en Mateo, Marcos y en Lucas, da a entender que había un vínculo entre esos 4 amigos. Tenían una amistad, eran comunidad, se unieron para ver un milagro en la vida de ese paralítico. Ellos sabían que la única manera de que ese paralítico volviese a andar era teniendo un encuentro con Jesús, que la única manera de ser sanado de su parálisis era tener un encuentro con Jesús. Pero cuando intentaron llevar al paralítico a un encuentro con Jesús, se encontraron con un obstáculo, y el obstáculo fue la gran multitud. Todos se habían reunido dentro de una casa. Imagino que había cientos de personas, como en el Zoom. Se saturó aquel lugar y no podían entrar. Y esto me hace pensar en algo. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿A la multitud que bloquea o al grupo de los 4 amigos que estaban dispuestos a hacer lo necesario para que un paralítico fuese sanado? Porque muchas veces nos acercamos a Jesús como consumidores. Gran parte de la iglesia se acerca a Jesús simplemente porque está buscando algo para sí mismo, y nos convertimos en un bloqueo para que los demás tengan un encuentro con Dios cuando nos convertimos en simples consumidores. Ahí estaba una gran multitud y yo me imagino que estos 4 amigos tocarían la espalda de muchos de ellos y les dirían: hey, dejadnos pasar,
Queremos llevar a este paralítico a un encuentro con Jesús. Él necesita un encuentro con Jesús. Y me imagino en la multitud diciendo, no me molestes, estoy aquí, yo llegué primero, estoy escuchando, no me interrumpas. Porque cuando tú estás centrado en ti mismo, no eres capaz de ver la necesidad de los demás. Y hay muchos en la iglesia que son como esa multitud, gente que se centra en sí mismo y no quiere que la molesten. Y ocupan un espacio en la iglesia y finalmente se pueden convertir en un bloqueo para el milagro de los demás. Pero estos 4 amigos no eran así. Ellos no estaban mirándose a sí mismos. Ellos se unieron para ver el milagro en otra persona. Ellos dejaron de mirarse a sí mismos para ver a aquel que tenía una necesidad. Y hay 3 cosas que estos 4 amigos vieron que la multitud no vio. 3 cosas que espero que los Luxers puedan entender. Lo primero es que los 4 amigos entendieron el momento de oportunidad que tenían por delante. Lo voy a volver a decir. Los 4 amigos entendieron el momento de oportunidad que tenían por delante. El texto dice en el versículo 17 que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. En ese momento. Alguno puede decir, oye, no, pero Jesús podía sanar en cualquier momento. Bueno, aquí el Evangelio dice que específicamente en ese momento el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús para sanar. Había un momento determinado, porque Jesús no hacía lo que él quería, Jesús hacía lo que el Padre quería a través del poder del Espíritu Santo. Y estos 4 amigos entendieron el momento, entendieron que ese era el momento de oportunidad, entendieron que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Y la cuestión es, Luxers, ¿estáis entendiendo el momento de oportunidad que tenemos por delante? Porque muchos están viendo la crisis, las amenazas de guerra, las tensiones económicas, las peleas entre cristianos, se están distrayendo y no están entendiendo el momento de oportunidad que tenemos por delante. Yo creo que el poder de Dios está activo ahora para sanar, para salvar y para liberar. Y se necesitan Luxers unidos como estos 4 amigos que entiendan el momento que tenemos por delante. No es un momento para temblar de miedo y encerrarnos y decir, es que el mundo está muy difícil. Ciertamente el mundo está muy difícil, pero estamos en un momento clave en la historia de la humanidad y Dios quiere sanar, Dios quiere salvar, Dios quiere liberar. Y solo los Luxers que entienden esto, que hay un momento y es ahora. Después de la pandemia, yo veo literalmente que los lugares que quedaron vacíos en muchas iglesias están siendo llenados por gente desesperada por un encuentro con Jesús. Yo estoy viendo momentos de oportunidad en todos lados, en las calles, en los colegios, en las universidades, en los supermercados. Hay momentos de oportunidad para la salvación. Y la cuestión es si estamos atentos a esos momentos de oportunidad. 2. Los 4 amigos se pusieron de acuerdo para cargar al paralítico y salvarlo. Una vez más, los 4 amigos se pusieron de acuerdo para cargar al paralítico y salvarlo. Dice la Biblia que cuando pusieron al paralítico frente a Jesús, lo que a Jesús le sorprendió no fue la fe del paralítico. No sabemos siquiera si el paralítico tenía fe. Lo que dice la Biblia es que Jesús se sorprendió por la fe de los 4 amigos. Es decir, fue la fe de los 4 amigos la que catalizó el milagro para el paralítico. No sabemos si el paralítico tenía fe. Lo que Jesús vio fue la fe
de los 4 amigos. Y aquí hay algo muy interesante, y es que la fe se puede ver. Escucha esto, la fe se puede ver. Jesús vio la fe. ¿Y cómo tú puedes ver la fe? Porque la fe parece que es algo interno. La fe se ve en el poder del acuerdo. Porque cuando estos amigos se pusieron de acuerdo, su fe se materializó, su fe se hizo tangible. Luxers, si somos gente de fe, hagamos que Jesús vea nuestra fe, poniéndonos de acuerdo para cargar a los paralíticos y salvarlos. Hay un montón de paralíticos a nuestro alrededor que necesitan ser cargados hacia un encuentro con Jesús para ser salvados. Y nuestra fe se va a ver si nos ponemos de acuerdo. Si hay 4 luxers que se ponen de acuerdo, mira, y aquí hay 100. Si los 100 nos ponemos de acuerdo, esa fe va a conmover a Jesús. Jesús va a ver la fe de nuestro acuerdo. Al ponernos de acuerdo, la fe se va a hacer visible para Jesús. Porque podemos decir, yo tengo fe, yo tengo fe, pero andar en desacuerdo y no se evidencia la fe. Pero cuando nos ponemos de acuerdo en algo, si nos ponemos de acuerdo, la Biblia dice que eso activa algo en Jesús. Hay un poder que se libera en Jesús cuando 4 amigos se ponen de acuerdo, no para lograr algo para sí mismos, sino para lograr algo para alguien más. Y me pregunto si aquí habrá algún luxer que se va a poner de acuerdo con otro luxer para alguien más, para el milagro de alguien más. Y que Jesús al ver esto diga, wow, 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 esta fe me impresiona. Tengo que hacer algo, tengo que responder a la fe de estos luxers que se han puesto de acuerdo y me están demostrando que creen que la solución para ese paralítico, para los paralíticos del alma que están a nuestro alrededor, no es una pastilla, no es el dinero, no es una nueva filosofía, no es encontrar una nueva pareja, es Jesús. Quien entiende que en Jesús es la respuesta, va a llevar a las personas a su presencia. Y 3, para terminar, los 4 amigos tenían una mentalidad rompetechos. Una vez más, los 4 amigos tenían una mentalidad rompetechos. Y quiero que penséis en esto. La estructura que estaba dando cabida a esa reunión, que supuestamente era favorable para Jesús porque era una casa, estaban a la sombra, la gente se podía sentar. Esa misma estructura se volvió en un bloqueo. Y quiero deciros algo, a veces las estructuras que creamos en nuestras iglesias, que fueron creadas con el motivo de facilitar la salvación, con el tiempo pueden volverse en un bloqueo para la salvación. Hay ciertas cosas que se han convertido en nuestras estructuras religiosas, que tuvieron un sentido en el pasado, pero que ahora en el presente ya no lo tienen. Estructuras que antes servían para salvar, ahora son estructuras que están bloqueando la salvación de otros. Y por favor, no me toméis a mal esta crítica. Yo amo las estructuras en la iglesia, pero siempre y cuando sean estructuras a favor, no de la tradición humana, sino de la salvación de los seres humanos. Porque Jesús murió en la cruz no para mantener una estructura. Jesús murió en la cruz para salvar al mundo. Y las estructuras tienen que estar a favor de la misión. Y en ese momento esa estructura se había vuelto un obstáculo. Los 4 amigos no podían entrar en la casa. La puerta estaba bloqueada, pero estos 4 amigos tenían una mentalidad rompetecho. Dijeron, si no podemos entrar por la puerta, vamos a abrir un camino por el techo. Y la cuestión es, si aquí hay luxers, que cuando la puerta está bloqueada,
no desisten y dicen, bueno, lo intentamos, sino que se suben al techo y de manera creativa abren caminos para la salvación de otros. Luxers con mentalidad rompetechos que dicen, bueno, si no podemos lograrlo por esta vía, vamos a abrir una vía nueva. Lo suficientemente creativos como para buscar vías alternativas para la salvación de la gente. Si no podemos entrar por la puerta, si no podemos entrar por la estructura tradicional, vamos a abrir una nueva puerta, vamos a crear un escándalo si hace falta, porque yo me imagino trozos de madera y paja cayendo dentro de la casa y la gente mirando hacia arriba y diciendo, ¿qué está pasando ahí arriba? Imagino a Jesús con una sonrisa en los labios mientras los otros se echaban las manos a la cabeza. ¿Qué está pasando? Nos están arruinando la reunión. Y Jesús pensando, wow, esta va a ser la reunión, una reunión inolvidable. Y ahí bajan al paralítico en una camilla, lo ponen delante de Jesús y dice, querido, wow, qué fe la de tus amigos. Tus pecados te son perdonados. Le dice, tus pecados te son perdonados antes de levántate y anda. Porque Jesús siempre está más interesado en los problemas eternos que en los problemas temporales. Y la salvación es un problema eterno. Y tenemos que entender que no podemos distraernos con problemas temporales porque hay problemas eternos. Y Jesús atendió primero al problema eterno, que era la salvación de ese hombre. Y después sí, lo sanó. Y creó un escándalo. Los religiosos echaron las manos a la cabeza, lo podéis leer ahí, criticaron a Jesús, criticaron a los 4 amigos, pero fue un momento memorable que ha quedado escrito en los evangelios para nuestra inspiración. Y termina así: el asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Si hay luxers que entienden el momento, que es el momento de salvar, no de criticar, no de encerrarse, no de tener miedo, es el momento para salvar. Si hay luxers que se ponen de acuerdo y activan su fe en unidad, y si hay luxers que si no pueden entrar por la puerta, abren una vía alternativa por el techo. Si todo esto ocurre, os puedo garantizar algo. La gente se va a llenar de asombro y van a quedar pasmados y van a alabar a Dios exclamando, hemos visto cosas maravillosas. Para eso existimos como comunidad Lux. Si no es para esto, ¿para qué? ¿Para pasar un rato entretenidos? Existimos para que paralíticos vuelvan a andar en el nombre de Jesús. Dios os bendiga.